Hola traders, buenas tardes, acá saludándolos desde ATLT. El día de hoy traders vamos a hacer un interesante video. Fíjense que en algunos foros hemos estado compartiendo nuestra operativa y bueno, en los últimos días ha habido patrones interesantes que se conocen como patrón 90. Pero antes de ello quiero especificar que este patrón 90 se enseña en la escuela, en la academia que se llama SMB Capital. ¿Sí? A mí no me gusta estarme apropiando de los conceptos ni mucho menos, sino dar honor a quien honor merece. Entonces, para evitar algún problema de derechos de autor o alguna situación así, quiero especificar que esta teoría la pueden ustedes aprender en la academia que se llama SMB Capital. Es una franquicia norteamericana que hace unos años lanzó su canal en español, liderado por Alex Salazar. Si no mal recuerdo se llama Alex Salazar, y creo que también está su hermano. Entonces ellos están liderando lo que es la parte en español. SMB Capital es una empresa norteamericana ubicada ya en la Gran Manzana, en Nueva York, en Wall Street, en la zona de Wall Street, y principalmente se dedican a operar acciones, pero después lanzaron lo que es la parte de Forex y de futuros, y de alguna manera Alex Salazar pues estuvo manejando toda esa parte, ¿no? Yo estudié con ellos, pues yo creo que hace como unos 9 años, si no mal recuerdo, como unos 9, 8 años más o menos. Incluso me tocó la primera versión de su manual de patrones psicológicos, y después incluso me acuerdo que después de como unos 2, 3 años actualizaron su manual, le pusieron una nueva carátula, nuevos dibujos, etcétera. Entonces, aclarar ese punto para no tener ningún problema con ellos, ¿no? Saber que lo que vamos a hablar hoy es un patrón psicológico de muchos que manejan ellos, que están en sus manuales operativos, pero este es uno de los que más me gusta a mí y que más uso yo actualmente. Desde hace años lo uso, lo observo, lo checo, verifico que el precio me esté dando algo parecido y trato de operarlo conforme lo explican ellos, y que yo trataré de explicarles un poquito en este video el día de hoy. Muy bien traders, vamos a empezar por el principio. Vamos a mostrar lo que es el modelo base de este patrón 90 y explicar algunos detalles que acompañan toda esta teoría, ¿no? Vamos a ver aquí, me va a aparecer, ok. Vamos a manejar aquí esta herramienta de dibujo. Muy bien traders, pues fíjense, ahí en la pantalla tenemos lo que es de manera lineal el patrón 90. Para entrar para conocer bien todo el entorno, ¿por qué le llaman ellos patrón 90? Pues supuestamente ellos dicen que porque tiene un 90% de efectividad, ¿no? Entonces le pusieron patrón 90. Ahora, ¿dónde es el patrón 90 para entendernos? O sea, ¿en qué momento se activa el patrón 90? O sea, el patrón 90 no es toda esta figura que ustedes ven. El patrón 90 básicamente se refiere a esta zona de aquí que voy a marcar con esta flecha. Déjenme cambiar el color. ¿Sí? Aquí, esta zona que ven aquí, esta elipse de color verde, ahí es donde nace el patrón 90. Patrón 90, ok. Ahora, el patrón 90 obviamente es el último, digamos, la última faceta de toda esta estructura que estoy circulando aquí, ¿sí? Previamente se va a ir desarrollando toda esta estructura. Entonces, como ellos mismos lo comentan, una vez que se vaya formando toda esta estructura previa, hasta el final, cuando aparece el flush, que el flush no es otra cosa más que una caída agresiva, acelerada. Flush en Estados Unidos es cuando le jalan la palanca al WC, al sanitario, al baño, como ustedes le llamen en sus países. Cuando le jala la palanquita y sale el agua, a eso se le llama flush. Entonces le pusieron flush porque es así como que le bajas la palanca al baño y se va todo en el excusado, ¿no? Entonces es así como una caída agresiva, entonces por eso se le llama flush. Estoy manejando todos los conceptos tal cual como se aprenden en SMB Capital. Entonces,
para que ustedes sepan bien todos los argumentos. 90% porque es el 90% de efectividad. ¿Dónde comienza el patrón 90%? Comienza cuando el precio se desploma y luego viene esta subida agresiva, que su primer target, digamos, es aquí, en esta zona, y un segundo target acá en esa círculo amarillo, ¿no? Los círculos amarillos son los targets del patrón 90. Ahora, ¿cómo comienza todo esto, traders? Todo esto comienza a partir de la formación de una V, ¿sí? En este caso, como podemos ver aquí en el gráfico, ¿dónde tenemos la V? Aquí. Esto le llaman ellos que es un cierre de ciclo, ¿sí? El precio hace un cierre de ciclo cuando cae y después sube. Hay muchas formas de que suba, a veces es en vertical, a veces es con un pequeño zigzag o a veces es un poco más lento, ¿no? A veces incluso no cierra totalmente la V, a veces la pasa un poquito haciendo una especie de trampa, de falso rompimiento y termina formando al final de cuentas la V. Entonces es importante entender que todo comienza a partir de la formación de la V. Una vez que nosotros logramos identificar un cierre de ciclo en el gráfico del instrumento que estemos operando o que estemos analizando, entonces ahí es donde empieza toda la formación y digamos la construcción de este esquema, ¿no? Entonces, para ellos, vuelvo a insistir, el primer punto es que se forme la V. Aquí la voy a dibujar, se forma la V. Paso siguiente, cuando se forma la V, nosotros tenemos que marcar un Fibonacci normal, común y corriente, un Fibonacci que vamos a abarcar tanto el vértice de la V como el extremo izquierdo, ¿sí? Donde nació la V. Entonces, de ahí al vértice de la V trazamos el Fibonacci y obviamente lo que nos va a quedar es que el 61.8 de Fibonacci, como pueden observar, queda en esta altura, ¿no? A esta proporción. Entonces, ellos llaman, donde están estos círculos y elipses verdes, ellos le llaman zonas de trabajo. ¿Por qué le llaman zonas de trabajo? Porque ahí, traders, ahí podemos estar operando independientemente del final de toda esta estructura, que es el final, es el patrón 90. Antes de que se forme el patrón 90, hay otras zonas de trabajo, como ellos le llaman, zonas de trabajo en donde se pueden realizar operaciones previas a que se forme toda la estructura y llegue hasta el punto del patrón 90, ¿no? Ahora, el patrón 90 es muy importante porque en teoría el precio va a subir de manera agresiva y el stop pues es la verdad muy corto, porque vamos a notar inmediatamente cuando el precio hace el flush, vamos a ver la presencia institucional en la parte de abajo y es ahí donde podemos empezar a tirar, ¿no? Voy a mostrarles también unas imágenes de la operativa que estuve realizando el día de hoy, basándome totalmente en este esquema. Entonces, zonas de trabajo, traders, ¿cuáles serían las zonas de trabajo? Aquí. ¿Por qué esa es una zona de trabajo? Porque normalmente aquí se dan falsos quiebres. Debido a que es una V, normalmente el precio va a realizar un falso quiebre y ahí podemos empezar ventas, obviamente en un gráfico intradía, ¿no? Digamos un gráfico de 2 minutos, un gráfico de 610 ticks, etcétera. Entonces, esa es la primera zona de trabajo donde normalmente existe un falso break cap, ¿no? Ahora, ahí debe de haber presencia institucional, como yo siempre se los digo, ahí debe de haber presencia institucional, debe de haber zonas de venta con la profundidad del mercado, tiene que haber probablemente picos en lo que es el volumen vertical en la parte de abajo. Déjenme dibujarles para ejemplificar correctamente. Sí, seguramente aquí vamos a encontrar picos de volumen comparativamente con los picos anteriores. ¿Sí? Aquí vamos a ver incrementos de volumen vertical. Si no hay incrementos de volumen vertical, entonces tenemos que buscar aquí del lado derecho, tenemos que buscar la profundidad del mercado que nos indique que ahí hay mucho ask, o también lo que se conoce como muchas órdenes de venta. ¿Sí? Que veamos que existe por acá mucho ask. O también con las burbujas de volumen, ¿no? En el NinjaTrader hay una herramienta que se llama Trade Detector y bueno, en la medida en que veamos por aquí que aparezcan burbujas de volumen,
Entonces todo esto, traders, estará acompañándonos con esa primera zona de trabajo de todo el esquema completo. Paso siguiente, traders, viene lo que es esta segunda zona de trabajo. Fíjense que las zonas de trabajo, como lo comenté anteriormente, son estas zonas de color verde, obviamente con el inicio del patrón 90, pero antes de ello les decía, existen zonas de trabajo. ¿Cuál es la siguiente zona de trabajo? La del 61.8 de Fibonacci. El precio ahí suele llegar, suele hacer este truco que ellos le llaman truco y que no es otra cosa más que, digamos, esto le llaman ellos truco, a esto un falso break, falso rompimiento y luego el precio sube, ¿sí? A esto le llaman truco, que sería como esta especie de V invertida. Esa V invertida se tiene que dar en estos niveles o zonas de trabajo, traders. No se puede dar en cualquier lado hacia el aire, sino tiene que darse más o menos cerca de las zonas de trabajo. Entonces fíjense que esta segunda zona de trabajo es el nivel de Fibonacci. Les voy a mostrar cómo yo trabajé esta zona de trabajo el día de hoy. Vamos al esquema y vamos aquí a lo que es el gráfico de una hora, traders. Este es el gráfico de una hora. Fíjense que aquí, bueno, comentarles antes de continuar. La idea de esto es encontrar y observar dónde se forman cierres de ciclo. Obviamente no en todos lados se van a formar cierres de ciclo y no todo el tiempo se van a formar cierres de ciclo. Ahora, también en las diferentes temporalidades vamos a encontrar, pues obviamente todo tipo de cierres de ciclo, ¿no? Si nos vamos a un gráfico de 5 minutos, es muy probable que encontremos Vs. Si nos vamos a un gráfico de 30 minutos, vamos a encontrar Vs. Si nos vamos a un gráfico de una hora, vamos a encontrar también Vs, lo mismo en 4 horas, lo mismo en diario. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de poder encontrar una temporalidad en donde de la mano de un gráfico intradía podamos estar aprovechando estos patrones psicológicos, se le conocen como patrones psicológicos, para pues poderlo meter en nuestro armamento de trading, ¿no? Entonces, para este caso en particular, yo detecté esta V, yo la detecté desde hace ya varios días, ¿sí? Este es un gráfico de una hora. No quiere decir que yo aquí detecte las Vs, puede ser aquí o puede ser en 4 horas o incluso hasta en gráficos diarios. Pero en este caso en particular, en el día actual, ese era el patrón que yo había encontrado. Y yo lo comentaba en los diferentes grupos en donde participo en ocasiones. Yo estaba compartiendo esta situación y bueno, vamos a ver, fíjense cómo lo localizo y cómo lo trazo, ¿no? Obviamente aquí es un gráfico normal de una hora en el E-mini. Fíjense, vamos a encontrar, aquí encontramos esta primera V. Entonces, lo primero que nos dice la teoría de SMB es que una vez que encontramos la V, hay que marcar un Fibonacci. Aquí voy a marcar un Fibonacci especial que lo he dibujado así para que específicamente me marque el 61.8, porque para el caso de estos patrones psicológicos no necesito los otros niveles de Fibonacci, nada más necesito el 61.8. Entonces aquí lo encontramos, aquí vamos a marcar la V tal cual como esquemáticamente lo estamos mostrando. Vean, aquí está la V, ahí está la V. Digamos que este sería su techo. Ahí está. Fíjense cómo ahí estamos encontrando la V, que sería un cierre de ciclo. A veces, como lo vemos en la pantalla, a veces el precio se va de largo un poquito, pero nunca llega a completar un nuevo impulso de la secuencia alcista que el precio viene reportando, sino lo que hace es trabajar arriba. Los de SMB le llaman ineficiencias del mercado, porque esto realmente no es un impulso, sino es una ineficiencia, ¿no? Entonces, paso siguiente, traders, tenemos que trazar esto. Ya que encontramos la V, tenemos que encontrar las zonas de trabajo. Entonces, como les explicaba, de hecho aquí tenemos a la derecha el esquema para que no lo vayan perdiendo de vista. ¿Cuál era la primera zona de trabajo según lo que explica la teoría? La primera zona de trabajo pues es ahí, ¿no? Esta es la primera zona de trabajo. ¿Cuál es la segunda zona de trabajo? La segunda zona de trabajo es aquí en el Fibonacci, ¿sí? Es ahí cuando el precio va y toca ese nivel de Fibonacci. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar compras.
el esquema lineal nos indica que normalmente, yo se los digo por experiencia, normalmente vamos a ver ahí un truco o lo que es lo mismo, una trampa o un falso rompimiento de la estructura secundaria. Les voy a mostrar aquí una foto, traders, de lo que fue esa entrada. A ver, déjame ver. Ok, esta es la entrada. Fíjense, esta entrada se hizo, vamos a hacer aquí un acercamiento para que lo veamos. Esta compra se hizo, vean, aquí empecé a lanzar yo compras en el 43.89, ahí lo podemos ver aquí, 43.89. Vamos a ver aquí el gráfico, vamos a hacerlo un poquito más chico. Fíjense, 43.89, vean dónde, vean, 43.88, ¿sí? Vean el nivel de Fibonacci donde estaba más o menos. Acuérdense que no es un punto exacto, sino una zona. Entonces, ¿dónde estaba la zona de Fibonacci, que es la segunda zona de trabajo? 43.88, traders. Entonces, como yo les he dicho siempre, cuando el precio se acerca a una zona y vemos la presencia institucional y más aún si estamos partiendo del hecho de que estamos observando un esquema de patrón 90, entonces cuando llegue el precio al 61.8 de Fibonacci, yo tengo que ir a mi gráfico intradía y yo tengo que buscar un argumento, ¿sí? Un argumento para yo poder tomar una compra en esa segunda zona de trabajo, según el esquema que les estoy describiendo, ¿no? Entonces, regresamos a la imagen, traders, y vean cómo el precio me llega aquí a esta zona, ¿sí? Yo ahí le pude haber tirado, pero evidentemente yo quise una siguiente confirmación, ¿no? Entonces vean, aquí el precio cae y vean cómo empieza a aparecer aquí, traders, toda la presencia institucional. Incluso esta imagen la mandé en su momento a esos grupos donde comparto mis trades a veces. Y vean, aquí era un primer momento para intentar hacer esa compra, pero yo honestamente, yo lo que quería era algo como esto, me los voy a dibujar aquí. Yo lo que pretendía en ese momento era que el precio me hiciera algo como esto. Le voy a poner otro color para que no se pierda ahí, a ver, okay, color negro y más delgado. Yo lo que quería, traders, es que el precio se detuviera ahí con la presencia institucional, hiciera esta trampa o truco, ¿sí? Hiciera algo así y entonces ahí tirarle la compra, ¿no? Algo así. Como se pueden dar cuenta, el precio no lo hizo, sino que baja e inmediatamente reacciona de inmediato ante la presencia institucional. Paso siguiente, traders, el precio sube y luego vuelve a caer. Entonces ahí es donde yo veo la oportunidad, ahora sí, del truco o de la trampa. Vean, ahí se hace una pequeña trampa, incluso penetra un poquito y ahí es donde yo empiezo a tirar las operaciones, ¿no? Vean cómo lanzo una orden aquí de compra, porque muchas veces el precio se queda atorado y luego se da la vuelta. Entonces yo sabía que el precio podría activarse ahí, tenía una orden aquí abajo donde pueden ver que se vuelve a activar ahí otra orden y tenía más órdenes aquí abajo abarcando toda la zona. Entonces yo sabía que si el precio hacía una trampa con un poquito de penetración aquí y luego hacer esto, yo tenía órdenes aquí abajo para poder promediar en la zona y poder aprovechar ese gran momento que yo ya lo había visualizado. Entonces vean cómo nada más me activa una orden, otra orden y acá abajo ya no penetra, no trata de hacer un falso breakdown y lo que hace es que pues ahí se rebota. Vean cómo aparece aquí nuevamente volumen institucional, traders, aquí se los voy a marcar, es que esto es importantísimo. Vean, volumen institucional, órdenes de compra institucionales, el precio hace lo que es el truco o la trampa y vean lo que pasa en el siguiente contacto con el soporte anterior. Aparece una gran cantidad de big trades, aparece, vean, volumen institucional y obviamente pues aquí le tiramos nuevamente, ¿no? Incluso me hubiera gustado que hubiera hecho una pequeña penetración en falso break para tomar por lo menos otro contrato ahí y aprovechar el movimiento. Paso siguiente, vean, lo demás es historia, vean cómo el precio se dispara en esa dirección. Ahora, ¿cuál era la expectativa? ¿Cuál era la expectativa de esa compra? Regresamos aquí, vamos a regresar al esquema anterior.
Y recuerden lo que les estaba contando, traders. Esta zona de compra o esta segunda zona de trabajo no es para que dé mucho movimiento. O sea, realmente lo único que hace, digamos en términos coloquiales, es que el precio cuando toca el nivel de Fibonacci rebota por inercia, ¿no? Por reacción natural. Entonces es muy poco probable que el precio rebote ahí y se vaya para arriba. O sea, lo único que va a hacer ahí es rebotar por momentos, dar una buena tajada, como fue lo que dio, vean, el precio aquí reacciona y no sube más allá de esta mecha, como lo pueden ver ahí, como lo marca el esquema lineal. A veces sube un poquito más, sube menos, va a buscar una especie de resistencia intradía y ahí se detiene para prepararse, traders, para prepararse para el flush. Entonces, ¿cuál es la siguiente zona de compra según el esquema lineal de la derecha? Aquí lo marcamos en el gráfico de una hora. La siguiente zona de trabajo, traders, es aquí, en el soporte del vértice de la V. Muchas veces el precio se va a detener ahí y se da la vuelta y se dispara para arriba, muchas veces. Pero otras veces, la mayoría de las veces, va a hacer el famoso flush, ¿sí? Va a hacer este famoso flush. Y como podemos ver, traders, aquí realiza ese famoso flush. Vean cómo realiza el famoso flush y viene a buscar piso. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde va a durar el flush? Ahí es donde nosotros nos tenemos que trasladar a un gráfico intradía y tenemos que utilizar las herramientas correctas para detectar dónde están los institucionales. Recuerden que si no hay volumen no se va a mover el mercado, traders. Mucha gente no entiende ese detalle y piensan que no, esto es puro precio, puro price action y que no sé qué. No, traders, si no hay volumen el mercado no se va a mover, no se va a mover. Eso lo aprendí en las OTC cuando trabajamos única y exclusivamente el nivel 2 y la cinta de órdenes, traders. ¿Usted sabe lo que significa operar solamente con el nivel 2 y la cinta de órdenes? Ahí tú te das cuenta de lo importante y de cómo es la dinámica de la subasta en un instrumento financiero. Entonces, toda esa información que me tocó vivir por fortuna es lo que traigo y les comparto a ustedes. ¿Sí? A ustedes que no han tenido la oportunidad de ver todo eso, que ni siquiera tienen a veces las herramientas de ninja, ¿no? Ya no digamos de otras, de Order Book y de muchas empresas que manejan herramientas de volumen. Y ojo, no me estoy refiriendo al Order Flow, o sea, no, yo no estoy utilizando Order Flow para nada como lo pueden ver en los gráficos. Yo me estoy refiriendo a lo que es la profundidad del mercado, ¿sí? Lo que es el nivel 2, ¿sí? Los perfiles de volumen, los volumen vertical, los big trades, todo esto que son herramientas realmente potentes cuando entendemos para qué sirven. Si no sabemos para qué sirven y nada más las ponemos de adorno, estamos desperdiciando ese potencial, ¿no, traders? Entonces, regresando al punto, ¿dónde va a terminar ese flush? Si nosotros vemos nada más el puro precio, traders, es prácticamente un desafío poder adivinar dónde se va a dar vuelta el precio porque el precio viene cayendo. Y para la psicología del humano, por eso se llaman patrones psicológicos, los de SMB Capital, porque precisamente están jugando con la psicología del trader. Entonces, cuando el precio hace un flush, normalmente la mayoría de las personas lo que están viendo ahí son ventas que se están ahora sí que se está desplomando el instrumento, ¿no? Dicen, no, mira, ya se está desplomando. Imagínense lo que es psicológicamente ver traders que primero el precio cae, ¡pum!, retrocede y luego vean la caída tan agresiva, traders. Vean cómo cae el precio aquí, ¡pum, pum, pum!, viene cayendo. Y por eso se llaman patrones psicológicos, porque todas las personas normales, comunes y corrientes van a decir, ¿sabes qué? Esto se desploma, vámonos en ventas. ¿Y qué pasa? Que cuando termina el flush, entonces viene la recuperación total del instrumento en 2 barras verdes. Ahora, vamos a ver la imagen, traders, que yo compartí donde operamos el flush y se van a dar cuenta de lo importante que yo les digo. O sea, ojalá de verdad y que abran los ojos para que conozcan las herramientas que deben de tener. Fíjense, aquí vemos claramente dónde fue esta maniobra. Vean, el precio venía cayendo, incluso en algunos grupos yo di el nivel de entrada aproximadamente,
¿sí? Di el nivel de entrada que lo di como 43.62, yo di el nivel de entrada aproximado, obviamente alrededor del 43.62, ahí el precio probablemente iba a llegar a tocar. Pero ¿qué pasa, traders? Que en medio de lo que yo creo y de lo que va a ser el precio se encuentra el volumen. Entonces yo puedo decir, no, pues va a llegar al 43.62, ok, lo puedo decir, pero ¿qué pasa? Hay que ver en qué momento realmente va a aparecer el volumen que va a ser capaz de darle la vuelta a ese flush. Entonces, como pueden ver aquí en la pantalla, traders, vean, el precio venía cayendo, venía haciendo estructuras intradía que son totalmente independientes a esta figura de patrón psicológico del patrón 90. Entonces, ¿cuál era la tarea? La tarea era ver dónde el precio se podría detener. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, traders? Fíjense, yo veo que el precio, vamos a dibujarlo aquí, el precio se detiene en una primera instancia, viene y toca ahí, ¡pum!, perfecto. Vean cómo aparece órdenes institucionales. Inmediatamente se pinta la zona de órdenes de compra programadas. En la parte de abajo no había picos de volumen vertical, no había. Tampoco me mostró burbujas de volumen como estas de aquí, ¿no? Los big trades, no me marcó big trades, entonces tampoco se estaban dejando ver los institucionales a través de estas dos informaciones, no estaban dejándose ver. Sin embargo, en la tercera herramienta, que es esta profundidad del mercado, ahí sí se estaban dejando ver que había interés de compras en esos niveles. Como podemos ver aquí, no sé si alcancen a ver aquí del lado izquierdo, había 500, casi 580 contratos de venta, de compra, perdón, aquí. Casi 600 contratos de compra. Y más abajo, traders, en esta zona de aquí había 470 contratos de compra. Entonces, esta era una zona que había que empezar a comprar. Yo no sé si el precio todavía bajaba más, porque puede ser muy factible que el precio pueda bajar mucho más. Entonces vean, yo tenía órdenes de compra aquí, órdenes de compra acá, con la idea de trabajar toda la zona que estábamos planteando como una zona en donde probablemente pudieran hacer el patrón 90. Entonces empezamos a lanzar compras, vean, desgraciadamente el precio ya no bajó y a partir de ahí se fue. Lo que al final de cuentas hizo el precio, traders, fue hacer esto, subió hasta por acá, luego bajó un poquito y luego ¡pum!, se fue. ¿Hasta dónde se fue, traders? ¿Hasta dónde creen? Vamos a regresar aquí a la imagen. Déjenme. Ok. Ok, fíjense. Una vez que se da el patrón aquí, el patrón 90, que fue el que operamos aquí, donde les muestro en el gráfico intradía los argumentos de esa compra, vean cuál es el objetivo, como les había comentado, cuál es el objetivo que el precio tiene que ir a cubrir primero. Pues obviamente el primer objetivo es ir a cubrir el nivel del 61, o sea, vean, una vez que se da el patrón de 90, el precio tiene un take profit a la altura del 61.8, que fue la segunda zona de trabajo. Entonces normalmente ahí de color amarillo se indica dónde está la primera toma de beneficios, que es precisamente lo que pasó en el mercado el día de hoy. Vean cómo el precio va y toca la zona de FIBO, que estaba del lado izquierdo, y ahí obviamente es la primera toma de beneficios. Es muy probable que el día lunes el precio lo veamos tal vez haciendo algo como esto, así, un retroceso, y se vaya a cerrar todo el ciclo otra vez. Sí, esto es muy probable, no lo sé. Ya de momento pagó el primer target, que fue a la zona del 61, y fin de la historia, ¿no, traders? Entonces fíjense qué interesante, yo mandaba esta figura desde mucho antes, ¿sí? Vean, desde mucho antes que el precio llegara a la segunda zona de trabajo, yo ya estaba mandando el patrón, o el esquema, digamos el esquema, yo ya lo estaba mandando precisamente pues para que alguna persona que maneje algo similar, bueno, tuviera esa claridad, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos aquí ya de manera rápida, traders, para terminar el video. Vamos a ver rápidamente otros patrones que podemos encontrar aquí para que se den cuenta que no siempre se va a cumplir ese patrón, ¿no? O sea, no siempre va a ser así a la perfección.
Por eso cuando logramos encontrar uno que vaya cubriendo todas las zonas de trabajo, es cuando tenemos que sacar todas las herramientas para comprar el flush. Porque el flush ya, o el patrón 90 ya es la culminación de todo el esquema. Porque miren, por ejemplo, aquí, si nosotros decimos, ok, aquí hubo un cierre de B pequeño, ¿no? Vean, un cierre de B pequeño. Podríamos decir que hay un cierre de B, aquí lo podemos marcar, la V. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Si esto va a construir todo el esquema lineal, entonces tendría que haber, primero, una zona de trabajo aquí, otra zona de trabajo aquí, una posible zona de trabajo aquí y el flush por acá. Si todo esto se va cumpliendo, trader, nosotros tenemos que apuntar toda nuestra artillería aquí. Porque si se han cumplido las 4 zonas de trabajo, las tres primeras zonas de trabajo, la cuarta zona de trabajo, que viene a ser el patrón 90, pues hay una altísima probabilidad de que se vaya a dar, ¿no? Entonces, en este caso, vean, no se cumplió ninguna zona de trabajo, entonces ahí no hay nada que buscar. Vean, por ejemplo, acá. Aquí tenemos otro cierre de ciclo, digamos más o menos por aquí. Así. Vean. Voy a ponerle aquí para que lo tengan bien. Aquí sería el cierre de la V. Vean, ahí está la V, digamos más o menos. Vean, ese sería el cierre de la V. ¿Cuáles fueron las zonas de trabajo que desarrolló? La primera zona de trabajo, la segunda zona de trabajo, no hubo tercera y no hubo cuarta. ¿Ven? Entonces aquí nada más dio chance de trabajar probablemente la primera zona, que es arriba en el falso break, luego bajó a Fibonacci y ahí se dio la vuelta. Es lo que les digo, a veces se da la vuelta en Fibo y ya nunca vuelve, ¿no? Y nosotros podemos trabajar fácilmente la zona de trabajo de Fibo y esperar un flush. A mí me gusta mucho trabajar sobre todo la zona de trabajo de Fibo y esperar el flush. Si no se dan, bueno, pues no pasa nada. Pero si sí se dan, lo podemos trabajar muy bien en un gráfico intradía, guiándonos con un gráfico mayor. Vamos a ver otro ejemplo por acá. Por aquí vi uno. Ah, miren, este de aquí, ok. Fíjense, este de aquí, por ejemplo. En su momento, digamos que lo veíamos así. Bueno, así. Ahí está un cierre de ciclo. Este sería el cierre de la V. La V la podemos marcar aquí, acá, ¿sí? ¿Y qué decimos? Ok, zona de trabajo 1 aquí. En este caso, vean, funciona la zona de trabajo porque el precio se rebota exactamente en el cierre del ciclo. Después viene a la zona de trabajo de Fibo. Vean cómo reacciona ahí la zona de trabajo. Incluso después vuelve a reaccionar en la zona de trabajo, ¿sí? Puede ser aquí, zona de trabajo aquí. Vean, zona de trabajo, todo esto. Y después viene el flush. ¿Ven? Aquí viene el flush. ¿Sí? Vean, aquí viene el flush. Si nosotros lo vemos así como un trader normal, decimos, no, esto se va a desplomar. Esto se desploma, metemos nuestra orden de venta aquí. Fíjense. No, se está desplomando, amigo trader, bla, bla, bla. Vámonos en ventas antes de que nos deje la caída. Entran en ventas, y vean, ¡pum! Vean dónde fue a pagar, traders. Va a pagar a la zona de Fibo. ¿Sí? Vean el esquema. Va a pagar target 1 a la zona de Fibo. Target 2, si se va a dar, va a ser hasta acá arriba. Vamos a ver si se dio. ¿No? Vean, se da la vuelta, pero vean que no es ninguna casualidad ni ninguna coincidencia. Vean cómo fue a pagar a la zona de Fibonacci, traders. Esto es realmente muy, muy impresionante. Vean, va a pagar el primer target aquí. Por eso se marca como primer target, porque muchas veces el precio se da la vuelta, ¿no? Pero vean cómo formó todo el patrón, todo el patrón para después. Entonces, ¿dónde me gusta a mí operar? Me gusta operar aquí, vamos a ponerlo. Me gusta operar aquí, esta zona de trabajo.
Esta de acá, pues más o menos, ¿no? Depende cómo esté, depende cómo sea la situación, tal vez me gusta. Y obviamente el flush, el 90 me gusta mucho, mucho trabajar el patrón 90. Ahora, si nosotros conocemos este esquema, fíjense las posibilidades que hay. Imagínense, traders, por un momento que ustedes logran detectar la V. Perfecto. Yo logro detectar que aquí es una zona de trabajo, o sea, es decir, que el precio muy probablemente va a ser una especie de falso quiebre y después se va a ir para abajo. Entonces, si yo sé que aquí el precio va a hacer un giro a la baja en una temporalidad menor, yo voy a tratar de buscar ventas, ¿no? Y voy a meterme en venta aquí, en venta acá, porque yo sé que el precio va a llegar hasta el Fibonacci, porque es la siguiente zona de trabajo. Entonces, yo aprovecho la caída de aquí a través de una estructura secundaria y llego hasta acá. Yo sé que una vez que llegue ahí me quedo quieto. Si me da un truco, yo voy a aprovechar aquí una jugada y después el precio se va a desplomar. Aquí es donde yo puedo aprovechar una caída nuevamente a la baja en un gráfico intradía y operar ¿dónde? Vender en estas zonas, ¿no? Vender hasta que haga el flush. Yo saco beneficios de la venta y me preparo para la compra, traders. Obviamente se dice muy fácil, ¿no? Lo estoy diciendo muy fácil. Pero bueno, por algo hay que comenzar, ¿no? Hay que comenzar creando escenarios, creando ambientes para poder aprovechar de mejor manera los conocimientos que grandes academias han contribuido al mundo del trading. Una de ellas es SMB Capital, en donde hace algunos años yo tomé su curso porque los vi muy profesionales. Son cursos caros, traders, de $1,500, $2,000. Entonces, pero la verdad es que valió muchísimo la pena, ¿no? Conocer este tipo de patrones psicológicos. Y créanme que me costó trabajo aceptarlos, ¿no? Porque obviamente siempre uno tiene un poco de ego y piensa que esto es un retroceso normal. O sea, cualquiera puede pensar, no, pues es que esto es un retroceso normal, es un retroceso de Fibonacci, hay que medirlo en un gráfico mayor. Efectivamente, finalmente esto es un retroceso. Pero lo que me impactó bastante cuando lo empecé a conocer, a probar, a monitorear, a operar, fue que cumple las etapas al pie de la letra. Entonces es una estructura muy exacta, muy exacta, y vale la pena verla cuando se dé, trazarla, trabajarla, y verán que su forma de ver el trading con respecto a estos patrones psicológicos pues va a ser otra historia, ¿no? Una historia muy aparte de lo que están acostumbrados. Muy bien, traders, pues así las cosas. Un abrazo, espero que toda esta información realmente les esté sirviendo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos y chao.